ahí está grabando Cristian, cuando Pedro se tuvo que presentar al Sanedrín en algún momento y defender todo lo que él hablaba de Jesús para poder decir que Jesús era el Cristo, em, para poder interpretar lo que Jesús les había dicho, porque Jesús ya no estaba con ellos. Hay algo que me impresiona y que me encanta también, cuando aquellos hombres del Sanedrín dicen, pero ¿cómo este Galileo ignorante? Porque recuerden que toda la gente que venía de Galilea era un pueblo de gente que no estudiaba, porque era la mayoría pescadores, no iban al colegio, tampoco mandaban sus niños al colegio. Entonces, era un pueblo de muy mal mirado, un pueblo donde si venía de Galilea era como algo, recuerden lo que dijo cuando estuvimos viendo ahí también cuando Jesús llama, ¿verdad? Algunos y comienza este caminar, también a él le llamaban el Galileo, como con desprecio. Puede salir algo bueno de Galilea, dicen algunos también, porque era un lugar muy mirado en menos por la cultura, por la forma de la gente de la época. El mismo caso que pasó con Natanael, cuando Natanael le dice, ¿verdad? Felipe, que encontraron al Mesías, que Jesús es el Mesías, Natanael da dos objeciones. El hijo del carpintero, y luego, ¿puede salir algo bueno de Galilea? O de Nazaret en este caso, que Jesús para él venía de Nazaret, cuando Jesús originalmente nació en Belén. Se crió en Nazaret, pero nació en Belén. Entonces, ahí Natanael estaba haciendo memoria sobre los escritos del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando Pedro comienza a defender el Evangelio, ¿verdad? Habla fluido, habla bonito. Y los que estaban ahí dicen, ¿y cómo este Galileo se presenta así, tiene como tanto discurso, como que habla tan bien? Y uno de ellos dice, es porque estuvo con Jesús. Es decir, que cuando nosotros aprendemos de la palabra y la tenemos en nuestro corazón, que es la mente, ¿verdad? Y la podemos transmitir con sabiduría, seguramente muchos van a decir, pero ¿cómo este o esta que no tiene ni estudio universitario tiene tanta palabra bonita? Es porque el Espíritu Santo nos ayuda a poder transmitir la palabra con sabiduría en el momento oportuno, en el lugar oportuno y, por supuesto, a las personas que lo necesitan. Por eso les pido que tomen atención y que yo voy a hacer preguntas ahora, necesito que las respondan. ¿Por qué? Porque los hermanos que estuvieron reemplazándome estas 2 semanas también se esforzaron. Yo no puedo pasar toda la batería de nuevo, pero vamos a hacer preguntas para que no se pierda lo que dimos. Decía al principio, de esto depende lo que viene y lo que se viene. En más de una ocasión le van a preguntar por qué no está Enoc, por qué no está Macabeos, por qué no está el segundo libro de Esther en nuestra Biblia, y usted tiene que tener una respuesta. Tal vez no va a ser una respuesta tan teológica muy estudiada, pero sí ya tiene una noción. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Cuando me aparezca la pantalla. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Ya. Ahí me dicen ustedes si lo ven para que yo pueda estar más tranquila. Voy entonces a compartir. Está como lenta esta cosa. Sí. Ya, mi internet está un poquito fallando. A ver, eso. Estoy con problemas ahí. Ah, ¿dónde está? Si no la puedo compartir completa, voy a usar solamente. Ay, no, esta. Lo que, como la puedo usar.
Ya, vamos a ver si la puedo abrir ahora. Acá, compartir. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, sí, No sí se voy a ve. abrir más porque no, cuando trato de abrir la Tatán se me cierra. Creo que debe ser que tengo internet muy... Traté de ampliarla y ahí no me deja. ¿Te fijas? Comienza a girar. Sí, debe ser eso. Entonces Mejor no sacarlo voy con a escape. hacerlo así, lo voy a hacer así nomás, ¿ya? Ujú, ay, Vamos entonces a avanzar y yo voy a preguntar em, para que ustedes vayan contestándome con la verdad. Recuerden que esto no tiene que ver con la vida o la muerte, pero sí tiene que ver con los conocimientos, porque es importante que entendamos de qué se trata. Comenzamos con las diapositivas, que en este caso lo dio el hermano Gabriel, donde se habla de algo súper importante. Y no voy a poner la diapositiva para que no la lean, por supuesto, pero habían palabras importantes que se dieron en este estudio. Y la primera palabra que yo dejé puesta para que se explicara tiene que ver con una palabra que la vamos a escuchar mucho, sobre todo en la línea de la religión, sobre todo de los judíos, ¿verdad? Cuando hablamos de un judío ortodoxo. ¿Qué es lo que significa ortodoxo? Que alguien levante la manito y Cristian le va a poner un puntito para la prueba. ¿Qué significa ortodoxo? En la primera diapositiva, de hecho debe ser la primera explicación que se dio, fue la palabra ortodoxo. Entonces yo necesito saber qué es lo que entiende usted por ortodoxo. ¿O qué es lo que cree usted? No, no tal vez la explicación 100% así literal que yo expliqué o que se dio acá, pero sí, usted tiene que saber lo que, cuando le dicen, ¿y qué significa ortodoxo? No los voy a nombrar porque no me gusta hacer eso, pero ¿alguien lo sabe? ¿Alguien lo anotó en su cuaderno de la semana pasada o antepasada? No. Siempre normas tradicionales. Ya, más tradicionales, ya, me gusta muy bien, sí, tradicionales, sí, vamos, pero pensemos, razonemos, bien dice el hermano, más tradicionales, ya, vamos pensando, hagámonos la imagen, ¿verdad?, de un judío ortodoxo, que está ahí en el muro, ¿verdad?, que se pone su rulito, su gorrito, que está preparado, que el día de viernes, ya del día viernes no siquiera va al baño, porque estamos a la espera del día Sabbat. A ver, ¿qué más puede ser? Pastora, Dígame. soy yo la Gaby. Sí, ¿Tiene que ver como con cumplir al 100 la ley? muy bien. También, ¿cierto? Vamos entonces a abrir. Acá, ¿qué decía ortodoxo? Es como correcto. Bien dice Gaby. Bien dice el hermano Cristian. Es como ser como muy sigilosos en cumplir lo que ellos o sus doctrinas, pero al pie de sin salirse de nada, porque como pasan a ser también religiones extremadamente religiosas, aunque redunde en la palabra, la exigencia para ellos es tremenda, ¿ya? Ortodoxo viene de ortografía, por lo tanto es una opinión que para ellos es correcta y se tiene que seguir al pie de la letra, ¿ya? Es sinónimo de bueno, de tradicional, viene con su tradición, que en el caso de los hebreos, de los judíos, la tradición venía oralmente, ¿cierto? Hoy ahí está la Biblia para nosotros, para ellos, pero en ese tiempo era solo oral, por lo tanto se iba transmitiendo de generación en generación. Por eso ustedes recuerden que Josué decía que yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y él habla que tenían que impartir la palabra y pues, empezar a darla y empezar a transmitirla de generación en generación, ¿ya? Acá hay otra que tiene que ver con, son aquellas religiones que se adhieren a las tradiciones antiguas y rechazan las modernas. O sea, en el caso de los judíos, del judaísmo en este caso, están solo en el Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Penta de 5, ¿verdad? Ahí están solo en eso. No permiten nada más. Ellos se cierran, ¿verdad? Y todo lo que se le puede aplicar o que se le puede hacer ver o querer hacerles ver, para ellos es herejía, ¿ya? Aquí hace la referencia al judío ortodoxo, ¿cierto? A los cristianos ortodoxos, aunque para referirse a la iglesia cristiana oriental, que es la apostólica romana ortodoxa, ¿verdad? Que
se separó del catolicismo durante el Cisma del Oriente, ¿verdad? Y ellos también mantienen unas acciones y algunos sacrilegios bastante antiguos. Yo lo vi cuando estuve ahí en Jerusalén, incluso del aceite, de hacer el estambaleo de las lámparas con aceite, del humo, ¿verdad? Manteniendo una doctrina o una cultura mezclada ahí con la religión muy cerrada. ¿Ya? Vamos avanzando rápido porque las versiones católicas tienen 7 libros y eso es lo que a mí me interesa que ustedes lo sepan. Cuando hablamos de apócrifos o deuterocanónicos, solo en una palabra o en dos, ¿qué significa apócrifos o deuterocanónicos? Acá tenemos varios libros que se están mostrando. ¿Qué es lo que entendió usted por apócrifos o deuterocanónicos? Ay, pero ahí está. Bueno, Ingrid, Hermano Gabriel, antes que todo, muchas gracias por estar ahí la semana pasada, a la antepasada por estar dando esta hermosa clase, así que ahí estamos viendo cómo anduvieron los alumnos. Primero que todo, gracias. sí, lo que pasa es que nosotros ese día no pudimos mostrar la diapositiva. Ya, perfecto, pero anotaron algo, me Entonces, imagino. claro, entonces, claro, que no se pudo acá en el teléfono, en el computador. Entonces Pucha, ya. nosotros hablamos más que nada de la Biblia. Ah, ya, Y la perfecto. semana pasada, entonces todo lo que usted está hablando hoy día de lo ortodoxo, de los No libros lo tienes. apócrifos, no lo tenemos nosotros. Ya, perfecto. Lo que Entonces, usted, para que vamos a sepan. hacerlo rapidito esto porque igual es harto, ¿cierto? Porque quiero llegar a los videos. Ortodoxo, entonces, estamos hablando de algo que tiene que ver con una doctrina cerrada, ya central, más basada en el Antiguo Testamento, la antigüedad, no permiten nada moderno y si llega algo moderno lo ven como una herejía, como una ofensa, ¿cierto? La diferencia entre la doctrina cristiana central y aquellos ortodoxos que planteaban se adherían a las interpretaciones de las versiones heréticas porque ellos no querían caer en herejías, ¿cierto? Desde su cultura y desde su religión. Entonces el ortodoxo es súper cuadrado, súper cuadrado. O sea, si la doctrina dice que tiene que hacer esto, él no va a salirse de ese margen, jamás. Jamás. Entonces, por eso son extremos en llevar a cabo su religión, extremos. Recuerde que la mayoría de estas son sectas, entonces ellos creen que a través de esto van a conseguir la salvación. Por eso no reconocen a Cristo como su Salvador, ¿ya? Que es algo muy importante. Esta es la ortodoxia de la iglesia, ¿verdad? En sí. Vamos acá, cuando hablamos de los apócrifos y deuterocanónicos, estamos hablando, cuando usted escuche la palabra apócrifos, usted está escuchando de los libros que no están en nuestro canon, que no están en nuestra Biblia, la Biblia evangélica, ¿ya? Pero sí en la católica. Deuterocanónicos o apócrifos. 1 y 2 de Macabeos, que era un pueblo revolucionario de la época, Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Eclesiastés y Siracida. ¿Por qué no están? Explicado en pocas palabras. Porque no se podían comprobar al 100% de que los autores mismos lo hayan escrito. Todos los libros que tenemos hoy en nuestra Biblia, el autor es comprobable que estuvo, que vio y que escribió el libro. ¿Verdad? Aunque a veces ustedes van a escuchar algunos teólogos que dudan que Hebreos lo haya escrito Pablo, que las cartas todas de Pablo las escribió Pablo, pero bueno, el Señor a través de su Espíritu Santo y el canon, ¿verdad? Que se realizó en ese momento de Nicea, lograron que quedaran explícitos los libros que hoy tenemos del Antiguo y del Nuevo. En este caso, estos libros específicamente no son comprobables que sus autores lo hayan escrito y además, en algunos casos, se escribieron por los pueblos, los mismos poblados comenzaron a escribir sobre los escritos. Entonces muchos de ellos pasan a ser dudosos y otros casi con muchos mitos y leyendas. No pueden ser comprobables. Y eso, obviamente, Dios, que todo lo sabe, no lo iba a permitir, porque se levantaron muchas sectas de la época en ese tiempo para desmentir la palabra. Por eso los apócrifos no están en el libro. Y aquí vemos qué significa apócrifos. Apócrifo significa escondido, oculto, ¿ya? Y acá se utiliza a los libros, que los acabo de explicar, por dudas sobre el autor y la autoridad. Carecen de aceptación.
No son inspirados por la Biblia. Recuerde que, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la palabra es inspirada por Dios. Es decir, ¿inspirada por quién? Por Dios mismo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Usando a quién? Autores humanos que escriben la palabra de Dios, inspirados por Él. No lo que se les ocurre, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, apócrifo significa escondido, oculto, secreto, ¿ya? Y el deuterocanónico significa segundo canon y se refiere a los libros que fueron añadidos al canon de la escritura hebrea. Y la Iglesia Católica, a pesar de que hay varios libros más que no están reconocidos. Significa deuterocanónicos, escritos falsos. Incluye a todos los libros apócrifos en el título que atribuyen su autoría o personajes sobresalientes de la historia de Israel o del cristianismo, con el propósito de atribuir autoridad a tales escritos. No se pueden comprobar. Y al no poder comprobarse, quedaron fuera del canon. Apócrifos, escondido, oculto, deuterocanónicos, escritos falsos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Ok. Los libros apócrifos, ¿por qué se rechazan los apócrifos? Nunca fueron aceptados por los judíos en el Antiguo Testamento, ni por la iglesia cristiana que nació en el libro de Hechos. Recuerda que la iglesia nace en Hechos. No hay evidencia de que fueron aceptados por Jesús y sus apóstoles. Contienen historias elaboradas, lo que les explicaba, y contradicciones que revelan inmediatamente que no están al mismo nivel de la escritura. Se contradicen. Usan un poquito el mito. Algunas, como el libro de Enoc, mezcla la cultura griega y transforma algunos personajes en dioses que caen del cielo, que están con hombres. Entonces, ahí donde viene, ¿verdad? Toda una confusión que los hace apócrifos y los saca del canon. Siempre hay duda sobre la autenticidad. No se puede comprobar si realmente el escritor, el autor, lo escribió o una comunidad. Y cuando es una comunidad es mucho más complicado. Acá en el diccionario de Lodward, que es uno de los que usé para poder definirlo, dice que los apócrifos son obras literarias escritas en el siglo I y II y que fueron consideradas como parte del canon de las escrituras por los católicos romanos y los griegos ortodoxos. Aunque aparecen en la Septuaginta, Jerónimos nunca los consideró parte de la Biblia, pero Agustín sí. Y ahí estaba la duda entre todos teólogos, ¿verdad? Que podemos ponerlos, que no podemos ponerlos. La tradición protestante sigue los consejos de Jerónimo, viendo que los apócrifos como escritos que merecen lectura. ¿Puede leerse? Sí. Los apócrifos, como Macabeos, que está en la, iglesia, en la Biblia católica, es una historia de revolución. Es como la historia de Israel. En la historia de Israel hubo un pueblo que se revolucionó y se rebeló a la situación que estaban viviendo de sentirse, ¿verdad?, oprimidos y sometidos bajo otro pueblo enemigo. Y ellos lo escriben. Y los macabeos era un pueblo revolucionario que en un momento, ¿verdad?, que estaban en el mismo templo, haciendo un sacrificio de un cerdo, de una chancha. Imagínense lo grave que era la situación. Ellos se levantaron, los macabeos, y mataron ahí al sacerdote. Entonces se rebelaron, pero no duró más de 100 años esta relativa independencia. ¿Ya? Entonces es una historia en el fondo, es una historia como cuando nosotros contamos la historia de Maipú, el desastre de Rancagua, ¿verdad? Cuando contamos sobre nuestros héroes patrios como Arturo Prat, ¿me entiende? Eso es. ¿Es importante leerlo? Sí, porque es parte de la historia, pero no tiene que ver con la parte evangelística o la parte de conversión, ¿verdad? La parte que nosotros buscamos en la palabra. Por eso no están. Pero no se consideran como escritura divina, sagrada. Es historia, ¿ok? Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, los apócrifos reconocidos por la Iglesia Católica son Tobías, Judith, Eclesiastés, Salomón y algunas ediciones de Esther, incluyendo los relatos de Bel, el dragón y las oraciones de Azarías. Eso es lo que vamos a ver en la Biblia católica, que es distinta a la nuestra, ¿ya? El canon del Antiguo Testamento fue oficialmente aceptado
en el 90 después de Cristo, en el concilio de Jamnia. En este concilio se juntaban todos, y no una sola vez, sino muchas veces, para poder dar testimonio y para poder dar las tesis y poder defenderlas, por qué estos libros tenían que estar y por qué estos no debían estar. Son concilios que se llevaban a cabo para poder determinar qué libros eran y quedaban en la Biblia. Y eso no era menor. Por eso son los concilios, el concilio de Cartago en el año 100 con el Nuevo Testamento y el concilio de Jamnia en el 90. Eso es algo histórico que es importante que ustedes lo conozcan. Ahora, en el siglo II y el V surgieron una gran cantidad de escritos que supuestamente trataban de llenar los huecos de información que algunos se encontraban en los evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente en todo lo relacionado con Jesús, la Virgen María y las primeras acciones de los apóstoles. También con propósitos doctrinales de carácter herético, muchas veces en la forma de las epístolas tratadas. Así, aparecieron los llamados evangelios apócrifos, para rellenar, en lo que está diciendo ahí, lo que se dudaba respecto al nacimiento de Jesús, a la Virgen María y a todo lo que rodeaba el nacimiento y a todo lo que rodeaba a Jesús. Y estos evangelios son apócrifos, como el de los egipcios, el de Marción, el de los 12 apóstoles, el de Bernabé, el de Pedro, el de Bartolomé, el de Pseudo Mateo y el de Tomás. Muchos de estos escritos tienen un origen en el origen gnóstico. Ahora vamos a ver qué es el gnosticismo. Acuérdese bien de esa palabra, gnóstico. Estos evangelios apócrifos quieren rellenar y quieren darle algo más cultural o más humano o más hereje de personas que quieren ponerle lo que ellos consideran que le faltó a la historia. Y ustedes saben que a la palabra no se le puede agregar ni quitar nada, porque es inspirada. Por eso estos concilios son tan importantes, porque ellos velaban para que la palabra pudiera ser ¿qué? Totalmente justificable, verdadera, no hubiera en ella duda. Por eso la palabra es inefable, es inerrante, la palabra no se puede, ¿verdad? Ella misma no se miente, la palabra no tiene errores. Y porque se sabía que en algún momento iba a suceder todo esto, e iban a llegar hombres a buscar errores en la palabra para poder hacer esto, ¿verdad? Que se hizo. Y se crearon los evangelios apócrifos, evangelios que van como rellenando lo que ellos consideraban que era necesario poner, ¿ya? En el Nuevo Testamento, la literatura apócrifa, ahí están los evangelios apócrifos, tiene una frecuente descripción de sucesos espectaculares. Mire, escuche bien, eran sucesos espectaculares y fantasiosos. ¿A quién no le gusta leer algo así? ¿A quién no le gustaría creer algo así? ¿O acaso usted alguna vez creyó que el príncipe azul venía en un caballo blanco? Bueno, una vez lo creyó, porque son situaciones fantasiosas y espectaculares, ¿verdad? Especialmente llamados los evangelios. Además, está la influencia gnóstica, anótalo de nuevo. Se pueden encontrar muchas intenciones docéticas, que es otra denominación hereje, que trata de probar que el Señor Jesús no tenía verdadero cuerpo, sino que era una especie de aparición. Mire qué grave los evangelios apócrifos. Cuando los docetas y el gnosticismo habla de que Jesús no tenía cuerpo, está diciendo que si Dios no era 100% Dios y no era 100% hombre, ¿verdad? Sino que una aparición, entonces el sacrificio en la cruz no tiene sentido. Porque una aparición o un espíritu no tiene el dolor, no sintió los latigazos, no fue traspasado por la corona de espinas, no derramó hasta su última sangre. Están desestimando y anulando el único sacrificio perfecto hecho por la humanidad, que es la muerte en la cruz, donde Él derramó su sangre preciosa por nosotros y sintió cada latigazo, cada dolor que Él tuvo que llevar hasta ser crucificado. El gnosticismo, los docetas, el arrianismo, vienen siempre con esta mezcla de que no era 100% hombre, de que no era 100% Dios, que no podía haber estas dos cosas equilibradas. Y esos son las sectas. Y estos evangelios fueron creados bajo este pensamiento, y es grave. Y fueron muy leídos en su época, porque eran fantasiosos y espectaculares, pero desnostando el único y real sacrificio que Isaías nombra siempre, el cordero inmolado llevado a la muerte, el cordero puro, sin mancha,
Cristo Jesús, el único Hijo de Dios. Entonces, ellos niegan la doctrina de la encarnación, niegan que Jesús nació de una virgen. Niegan lo más importante. Vamos a ver la relación que hay con lo que conocemos hoy. Y otros dan más relevancia al papel, por supuesto, ponen más alto que Jesús a la Virgen María. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Se lo he dicho muchas veces. El propósito del enemigo es anular la obra de Cristo, desestimarla, hacerles ver o hacernos ver que siempre puede haber algo más importante que pueda interceder ante el Padre. Un ser humano jamás lo podría haber hecho. Insisto, lo más importante para la iglesia evangélica, para usted, para mí, que hemos sentido el poder del Espíritu Santo y que reconocemos a Cristo Jesús como el Hijo de Dios, es entender que la palabra de Dios no está errada cuando dice que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Y eso es lo que el enemigo quiere. En estos evangelios apócrifos, todos estos adornos de más que se da, siempre ensalzan a un ser humano o a otras situaciones antes que Jesús. Y fueron muy leídos en su época. Evangelios apócrifos, que no tienen nada de escritura santa, que no son inspirados por el Espíritu Santo y que además están adornados de culturas que son las invasiones que ellos tenían de la época. ¿Ya? Voy a poner el video. ¿Se escucha? ¿Qué son los libros apócrifos o deuterocanónicos? A continuación vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. Las Biblias católicas romanas tienen muchos más libros en el Antiguo Testamento que las Biblias protestantes. Estos libros son conocidos como libros apócrifos o deuterocanónicos. La palabra apócrifo significa escondido, mientras que la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Los apócrifos o deuterocanónicos fueron escritos originalmente en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los siguientes son los libros deuterocanónicos: Esdras 1 y 2, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, la Carta a Jeremías, Oración de Manasés, Macabeos 1 y 2 y adiciones a los libros bíblicos de Esther y Daniel. La nación de Israel trató a los libros apócrifos o deuterocanónicos con respeto, pero nunca los aceptó como libros verdaderos de la Biblia hebrea. La Iglesia cristiana primitiva debatió la situación de los apócrifos o deuterocanónicos, pero pocos cristianos primitivos creyeron que ellos pertenecieran al canon de la Escritura. El Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento cientos de veces, pero en ninguna parte cita o alude a cualquiera de los libros apócrifos o deuterocanónicos. Más aún, hay muchos errores probados y contradicciones en los apócrifos o deuterocanónicos. Los libros apócrifos o deuterocanónicos enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco son históricamente precisos. Si bien, muchos católicos aceptaron previamente los apócrifos o deuterocanónicos, la Iglesia Católica Romana oficialmente los añadió a su Biblia en el Concilio de Trento a mediados del 1500 después de Cristo, primordialmente en respuesta a la Reforma Protestante. Los apócrifos o deuterocanónicos respaldan algunas de las cosas en que la Iglesia Católica Romana cree y practica, las cuales no están de acuerdo con la Biblia. Ejemplos de ello están en las oraciones por los muertos, peticiones a los santos en el cielo por sus oraciones, adoración a ángeles, y ofrenda de limosnas expiatorias por los pecados. Algunas cosas de las que dicen los apócrifos o deuterocanónicos son verdaderas y correctas. Sin embargo, debido a los errores históricos y teológicos, estos libros deben ser vistos como documentos histórica y religiosamente falibles, y no como la inspirada y autoritativa palabra de Dios. En nuestro sitio web podrás encontrar respuestas más. Perfecto. Vamos a ver un video que tiene que ver con uno de los apócrifos más, como les decía anteriormente, como más cuestionados. Pero antes de eso, acá tengo un video del canon. Creo que este fue el del canon. A ver. Sí. Acá tengo, ya. Los padres de la iglesia fueron personas tremendamente importantes porque ellos se dedicaron a esto, a poder defender los libros que tenían que estar, que eran correctamente interpretados bíblicamente y que eran correctamente inspirados por la palabra del Señor.
Si bien es cierto, son hoy día santos de la Iglesia Católica, pero ellos tuvieron una influencia tremenda, porque también aquí están los 12 discípulos, también muchos de ellos en esto que son los padres de la Iglesia, y luego los que los siguieron manteniendo la misma doctrina. Luego vamos a ver un video del libro de Enoch para que tengamos, yo quería salir de la duda con respecto al libro de Enoch que alguno de ustedes pueda tener. Escuchen bien el video de los padres de la Iglesia. Lo voy a hacer en video para no tener que hablar tanto. Y como el video tiene imágenes, es más fácil, pero anoten. Anoten, los padres de la Iglesia cumplen una labor tremendamente importante para poder mantener nuestra doctrina sana, limpia, ¿ya? Para poder sacarlas de las herejías. Al momento en que la escritura comienza a darse, comienzan las herejías, ¿verdad? Comienzan a decir que Dios no era Dios, que Jesús no era hombre, que Jesús no podía ser Dios. Y comienzan a nacer estas herejías que a la larga terminan por confundir al hombre y luego, por supuesto, que lo vamos a estudiar más adelante, se nace el papado, que termina siendo el reemplazo para muchos en Cristo. A ver, vamos entonces a ver el video de los padres de la Iglesia. En esta ocasión conoceremos quiénes son los llamados padres apostólicos. Para ello, haremos un repaso rápido de los primeros 12 discípulos de Jesús, quienes fueron Simón Pedro, Santiago el Anciano, Juan, Andrés, Mateo, Felipe, Tomás, Bartolomé, Judas Tadeo, Judas Iscariote, Santiago el Menor y Simón el Celote. A este grupo se unieron posteriormente San Pablo, el apóstol de los gentiles, y Matías, quien sería el sustituto de Judas Iscariote luego de su muerte autoinfligida por colgamiento, luego de que vendiera a su maestro Jesús por unas monedas de plata. A esto debemos sumar el designio de los 70 o 72, contenidos en el pasaje de Lucas 10:1, que reza de la siguiente manera. Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Podemos percibir la preocupación de Pedro por extender el mensaje del Maestro en 2 de Pedro 1:15, al decir, pero pondré empeño en que en todo momento, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Así como en el apóstol Pablo, cuando en 2 de Timoteo 2:2 expresa lo siguiente, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a los hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Así entonces tenemos al apóstol San Pedro, San Pablo y San Juan, quienes tendrían relación directa con 4, que se convertirían en sucesores y protectores de las enseñanzas de Cristo, a saber, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Papías de Hierápolis. Tanto Clemente de Roma como Ignacio de Antioquía tendrían conexión con San Pedro y San Pablo, mientras que San Juan tendría conexión con Policarpo de Esmirna y Papías de Hierápolis, quienes a la vez habrían tenido contacto entre sí. Además, San Ignacio de Antioquía habría tenido contacto con Policarpo de Esmirna. De estos personajes históricos nacerían los dos pilares de la joven iglesia, la tradición oral y la escritura, que buscarían perpetuar las enseñanzas originales del Maestro Jesús de Nazaret. En el próximo episodio comenzaremos un recorrido. Entonces, qué importante es esto. De los 12 discípulos nacen, continúan en la misma avenida, en la misma área, los padres de la iglesia, para mantener la doctrina sana, limpia, pura, que todo el tiempo era desnostada, todo el tiempo era criticada, todo el tiempo querían anular. Recuerden que la palabra, la Biblia es la que ha trascendido por siglos, ¿verdad? Para poder mantenerla hasta el día de hoy. Voy a usar un video importante.
En algún momento y en algunas lecturas ustedes van a escuchar de la Septuaginta. Es decir, todos estos escritos fueron encontrados en la Septuaginta. La Septuaginta asegura esto. La Septuaginta dice esto. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué es la Septuaginta? Y el canon, ya sabemos lo que es el canon, ¿verdad? Que mantiene las doctrinas que son las más importantes para nosotros, ¿cierto? Que se unieron en los concilios para dejar los libros que son hasta el día de hoy. Entendemos que los padres de la iglesia, junto con los apóstoles, ¿verdad?, permiten que esta doctrina se mantenga sana. Vamos entonces a ver qué es la Septuaginta, para que lo anoten, para que tengan un conocimiento. Como yo les decía, tal vez ustedes de aquí van a sacar y van a ampliar su conocimiento y van a interiorizarse en un tema. Yo estoy solo pincelando, pero que ustedes ya tengan un conocimiento. ¿Qué es la Septuaginta? Mire qué importante. ¿Y cómo se relaciona esta Septuaginta que viene desde el Qumran? Palabras que tal vez no entendemos, pero que ahora vamos a entender. Vamos a ir entonces a comprender qué es la Septuaginta. El término Septuaginta hace referencia al conjunto de escritos que componen la Biblia griega. Su unificación se dio a lo largo de 4 siglos, del tercero antes de Cristo al primero después de la era cristiana, por traducciones del hebreo y escritos originales en griego. Este nombre fue usado en principio para la traducción griega del Pentateuco, como lo afirma la carta de Aristeas, que aparentemente era un judío alejandrino. Pero más adelante, tal nombre se extendió a la traducción de todo el conjunto de los libros del Antiguo Testamento. Historia y características. Fue en el reinado de Ptolomeo II Filadelfo en el año 270 a.C., que con la ayuda de unos 400 eruditos hebreos, se patrocinó la primera traducción de la Torá hebrea al idioma griego, convirtiéndola en la primera gran traducción de la antigüedad, y también el primer intento de adaptación de las escrituras hebreas en su contexto semítico, a una lengua y contexto diferente del que le dio origen, en este caso el judaísmo de la diáspora helenística de Egipto de habla griega. Forma parte de la rica aportación literaria y cultural del judaísmo a la literatura helenística, en la que destacan autores como Ezequiel el Trágico, Filón de Alejandría, y otros. De acuerdo con la carta de Aristeas, el rey le pide a Demetrio su bibliotecario, realizar un acuerdo en la que la ley judía sea traducida y agregada a la colección real de libros en Egipto. Para ello, envían una carta a Eleazar, el sumo sacerdote judío de Jerusalén que vivió entre el 260 y 245, pidiéndole ayuda para traducir la Torá. 72 ancianos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, fueron escogidos como traductores y enviados a Egipto, llevando con ellos una hermosa copia de la ley. Aristeas enlista los nombres de los traductores, pero por alguna razón el número original de los 72 es redondeado a 70, de donde proviene el nombre de la colección de escritos. Al llegar a Alejandría, Ptolomeo II les ofreció un banquete de 7 días, en el que la sabiduría de cada uno de los traductores fue probada con preguntas del propio rey. Después de esto, el monarca les proveyó alojamiento cerca del mar, probablemente en la isla de Faros, la misma en la que se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Al cabo de 72 días, los traductores completaron su trabajo por separado, dado que era parte de la prueba de exactitud textual de la obra, la cual fue aprobada por toda la congregación judía en Alejandría, por la gran semejanza que guardaban los textos. De esta manera, la Septuaginta se empezó a compilar en Egipto a mediados del siglo III a.C., con la Torá o Pentateuco, y el resto del Antiguo Testamento no se tradujo sino hasta el siglo II después de Cristo. Hipótesis sobre su origen. Hay quienes se la atribuyen a una posible compilación de los textos conservados de las 3 evaluaciones, la del erudito Orígenes, Esiquio, y Luciano de Antioquía, que una vez localizadas y aisladas, fueron procesadas para establecer un arquetipo o texto original. Para otros, hubo una pluralidad de versiones griegas, que posteriormente fueron unificadas. Para defender estas posturas, se presentan las citas en el Nuevo Testamento y en el Libro de los Jubileos, así como los descubrimientos de Qumran, que han sido un apoyo fundamental de la primera hipótesis. Hay más teorías sobre los orígenes de la Septuaginta, ya sea en Alejandría vinculada al poder real de Egipto, o incluso en competencia con el Samariticón o traducción del Pentateuco samaritano, como respuesta a las necesidades litúrgicas judías. En general, estas teorías tienen elementos interesantes, pero todas presentan puntos débiles, y no dan una explicación global de la cuestión. La confiabilidad de la traducción. Las técnicas de traducción utilizadas
varían de libro a libro, incluso hay libros que no son uniformes, pasando de la traducción libre hasta la traducción literal. La traducción del libro de Números es muy literal, muy similar a lo que se da en Deuteronomio, aunque de forma más equilibrada. Las del Génesis y el Éxodo son más libres, en un nivel intermedio se sitúa la traducción de Levítico, unas veces muy literal, otras muy libre. Fuera del Pentateuco la situación es mucho más variada y compleja, ya que el libro de Isaías presenta una traducción muy libre, con una gran influencia de la exégesis judía. El libro de Ezequiel muestra una traducción literal del hebreo, al igual que la de las Lamentaciones de Jeremías, Cantar de los Cantares y Ruth, en tanto que la de Daniel es muy libre. La traducción de Salmos es bastante correcta, y de gran calidad. Por otro lado, la traducción de Proverbios y de Job, se cree fueron hechas por un mismo autor. La de Eclesiastés está entre las más literales de la Septuaginta, tanto que se ha puesto en conexión con el traductor judío Aquila. El texto de Judith es también muy semitizante, acorde con el griego bíblico. Primera de Macabeos presenta también esta influencia semítica, aunque muy ligera. El texto es muy griego y el traductor demuestra un excelente conocimiento de la lengua y de sus recursos estilísticos. Su griego es muy variado, e incluso gusta de usos figurados de ciertos términos. Datos curiosos. Su canon es más amplio, pues recoge además de los libros hebreos, los deuterocanónicos, y suplementos griegos de algunos libros, como el de Esther, Daniel, y el Salmo 151. También ordena y clasifica los escritos de forma diferente que las escrituras hebreas, que tienen el siguiente orden: la ley o la Torá, los profetas o los Neviim, y los escritos o Ketubim. En la Septuaginta, tenemos al Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales, y los escritos proféticos, de manera que en el hebreo el último libro es el de Crónicas, y en el griego es el de Malaquías. Los primeros libros en el hebreo original, llevan por título la primera palabra con que se inician. En la Septuaginta los títulos son descriptivos. Por ejemplo, el primer libro en hebreo es Bereshit, que significa en el principio. En la traducción griega, el título nos indica el tema, o sea el Génesis, que significa origen. Al grupo de libros traducidos del hebreo, se sumaron otros escritos redactados originalmente en griego, como Sabiduría, Tobías, Judith, Baruch, la carta de Jeremías, y primer y segundo libro de los Macabeos. Se incorporaron además suplementos griegos en libros como Esther y Daniel. Aquí se incluye también el eclesiástico, ausente del canon hebreo, en cuyo prólogo se dice que el autor lo tradujo al griego en Egipto en el año 132 a.C., y que el original había sido un libro compuesto en hebreo por su abuelo en Jerusalén en el año 190. Hay aproximadamente 300 pasajes del Antiguo Pacto, que se citan directamente o se aluden fuertemente de esta versión en el Nuevo Testamento. A esta traducción, se le debe la división y nombre de la mayor parte de los libros actuales de la Biblia cristiana en su primera parte, y palabras tales como Cristo, Gloria, Señor, Evangelio, Apóstol, Expiación, Redención, Perdón, etc. Se le considera como un nuevo texto, con entidad literaria propia, en comparación con las escrituras hebreas. Se sabe que su canon es más amplio que el hebreo, además de modificaciones en la manera que se le representa a Dios con atributos físicos y emocionales. El libro de Jeremías es una octava parte más corto que el texto hebreo masorético, con algunos cambios en el orden de los capítulos. El libro de Daniel se basa en un original hebreo muy diferente del masorético, y mucho más corto. También parece ser muy diferente el manuscrito masorético del original hebreo, que sirvió de base a la traducción de Job, que además, es una sexta parte más breve en la Septuaginta. Hay además, textos suplicados en el libro del Éxodo, Deuteronomio, Josué, Jueces, Habacuc, Esdras, Daniel, Esther, y el libro de los Reyes. La mayor parte de la transmisión manuscrita de la Septuaginta pertenece a la época y medios de origen cristiano, y hay algunos papiros que son de origen judío. Se cree que fue entre el año 70 y 135 después de Cristo, que se dio la sustitución del rollo por el códice o libro, fundamental para la historia textual de la Biblia en el cristianismo, frente al judaísmo que continúa con el uso del rollo. Los libros bíblicos más citados en el Nuevo Testamento son el libro de los Salmos, Isaías, Éxodo, y Deuteronomio, que en su mayoría fueron tomadas de la Septuaginta. Ante el uso mixto que tuvo esta traducción griega, dentro de la comunidad cristiana y judía surgieron varias revisiones, con el fin de consolidar su propio canon. Del lado judío, se tiene el registro del traductor Aquila, Símaco, y Teodosión,
que tuvieron como fin acercar la Septuaginta a los textos hebreos más antiguos. Por otro lado, se sabe de los comentarios de Luciano de Antioquía, las críticas de Esí. Ok. Entonces, resumiendo, Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego y el nombre viene y significa de los 70, que fueron las personas y los eruditos que hicieron esta traducción de la Biblia al griego, ¿ya? Por muchos siglos, la mayoría de la gente de Israel hablaba griego como idioma en algún momento en común. Entonces, se basan muchos, incluso los escritos del Nuevo Testamento, en la Septuaginta porque está muy bien traducida, muy correcta, muy original. Por eso uno dice, cuando la Septuaginta está diciendo, cuando ustedes leen y dicen que la Septuaginta declara en tal, por supuesto ahí da el número y su página, ¿verdad? Es porque eso está escrito en la Septuaginta, entonces se registra como algo verídico. Es importante. Dice acá, el hecho de que los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento se sintieran confiados bajo la dirección del Espíritu Santo en usar la Septuaginta, debería darnos seguridad de que es una tradición totalmente verídica de los idiomas originales de la Biblia que fueron traducidas y autorizadas también en este caso por Dios, ¿ya? Recuerden que estaba el arameo, el hebreo y lenguas que no hoy día ya no existen. Entonces era necesario la traducción, pero con gente erudita, con gente que vieron el video, se los llevaron a un lugar, los interrogaron de uno en uno para saber si realmente estaban preparados para esa traducción. Y se vio ahí que ellos incluso eran compatibles en lo que decían. Es decir, la Septuaginta, entonces, es la traducción de la Biblia del hebreo al griego, que viene con todos estos eruditos, ¿cierto? Y se tradujo en el siglo 3 y 2 antes de Cristo en Alejandría, en Egipto, ¿ya? Así que ahí vamos viendo, vamos avanzando un poco. Ya, yo creo que vamos estando en la hora. Y el libro de Enoc es parte de los libros apócrifos, ¿ya? Cuando hablamos de Septuaginta, a mí me gusta dar este detalle, ¿ya? Dice que se tradujo en el 3 y el 2 antes de Cristo en Alejandría, puesto que Israel estuvo bajo la autoridad de Grecia durante varios años. Por eso era el idioma que todos hablaban, porque ellos estuvieron invadidos, ¿verdad? Em, Bajo esta influencia eh, de cultura, ¿cierto? Israel bajo nuevamente bajo la autoridad de Grecia, por lo producto de todo lo que sucedía con ellos, ¿cierto? Era importante que se pudiera leer, es importante que pudiera ser traducida, es importante tener la Biblia en nuestro idioma. Es un valor tremendo, lo vamos a ver ahí cuando avancemos un poco más. El libro de Enoch, ¿ya? Es una de las tantas obras pseudoescritas, ¿cierto? Se dice, y se entiende, por lo que dice el libro de Enoch, que es el bisabuelo de Noé, hijo de Jared, ¿ya? Enoch es también una de las tres personas de la Biblia que fueron llevadas al cielo junto con Elías, ¿ya? Jesús. Dice que caminó con, con Dios, dice que Enoch caminó con Dios, ¿verdad? Y desapareció y se lo llevó Dios. El libro bíblico de Judas menciona el libro de Enoc. En Judas se menciona Enoc. Y dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí, vino del cielo con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y todas las cosas duras que los pecadores han hecho. Aunque esto no significa que el libro de Enoc sea inspirado. El autor es Enoc, pero no de todo el libro, lo que yo les explicaba al principio. Por eso no está en la Biblia. La mención de Judas no es la única parte de la Biblia donde se menciona, ¿verdad? También en Tito 1:2, ¿ya? Pero en el libro de Enoc específicamente, porque es apócrifo, porque a la larga fue agregados escritos por una comunidad que lo hace dudoso en ciertas características, sobre todo de influencia hebrea, de dioses hebreos, que termina siendo el libro de Enoc como fantasioso y ahí como guerra de dioses, ¿ok? Dice que algo de que los apócrifos dicen es cierto, pero al mismo tiempo mucho de ello es falso históricamente. Si lees estos libros, debes abordarlo como documento histórico. Interesante, pero falible, porque la Biblia, la palabra es infalible, no tiene errores y es 100% comprobable, ¿ya?
No sé si podré, a ver. Aquí yo tenía un video de Enoch, pero no sé si lo tendré aquí. Bueno, si no lo tengo, lo vemos después. Porque tengo la cesta. Bueno. Parece que nos bajamos el video de Enoch. Ya, vamos entonces. Aquí tengo el video, pero no lo puedo, no me responde el link. Así que vamos a avanzar. De ahí lo vamos a ver si lo tengo al final. Avanzamos entonces. La importancia del canon, ¿cierto? Ya lo vimos al principio, ¿cierto? El desarrollo del canon. ¿Cómo hicieron los hebreos para saber que libros eran canónicos y que no? ¿Qué importancia? Porque si nosotros hablamos de canon, canon significa, y aquí lo vamos a ver, aquí, los antiguos griegos usaban una palabra, ¿verdad? Que se llamaba caña y significa regla. Cuando usted le hablan de su canon, hablan de una regla, de normas que se deben seguir y medir, ¿ya? Entonces la palabra canon viene de ese significado, regla o normas, ¿ya? Para determinar una característica moral, por supuesto, y espiritual. Canon tiene doble significado, ¿ya? Pero también significa toda la colección de los libros canónicos que constituyen nuestra regla de vida. Todos nuestros escritos que tenemos en nuestra Biblia son la regla de vida. Y ahí está la descripción del canon. El antiguo griego usaba la palabra como el sentido de caña o vara de medir, ¿ya? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron de crear el canon del Antiguo Testamento? Primero, el sistema judaico, los sacrificios, la destrucción del templo en el año 70 por Tito, los judíos esparcidos y vieron la necesidad de determinar cuáles libros constituían la autorizada palabra de Dios. Siempre era importante mantener la palabra procuradamente cuidada, para que no fuera invadida, para que no fuera mezclada, para que no tuviera alteraciones. Entonces ellos se cuidaban mucho de eso. El cristianismo comenzó a florecer y comenzar a circular por muchos escritos de los cristianos. Los judíos necesitaban urgentemente poner esto en evidencia y excluir de sus escritos y de su uso en las sinagogas. ¿Cómo hicieron los hebreos para saber qué libro era canónico y qué libro no iba a ser canónico? Entonces, primero que todo, la edad. La literatura hebrea es un libro incluido en el canon por la edad que tenía. El tiempo de ser reconocido determinaba también su canonicidad. Había un tiempo largo en que ese escrito se podía reconocer, se podía avalar, era importante. El lenguaje hebreo, también era importante el lenguaje sagrado de los judíos. Entonces, era incluido entre los escritos sagrados si había un lenguaje judío, porque algunos libros que no fueron escritos totalmente en hebreo están en el canon, por ejemplo, Daniel y Esdras, que ellos tenían que ver también con los exilios. En el caso de Daniel, desde su temprana juventud, no vivió siempre en Israel. Entonces, Daniel hablaba otro idioma, pero no significa que Daniel no fuera judío. ¿Se entiende? Esto va relacionado con esto. Me devuelvo. ¿Por qué algunos libros que no fueron escritos totalmente en hebreo están en el canon? En el caso de Daniel y de Esdras. Porque Daniel, ¿verdad? Recuerden que hubo un exilio ahí, lo sacaron a Babilonia, muy pequeño, entonces él no hablaba en hebreo porque estaba en otra costumbre. Y en el caso de Esdras, los documentos provinciales están redactados en arameo, las copias de las cartas de los reyes de Siria que recibieron los de funcionarios de la provincia del otro lado. Es porque ellos estaban creciendo en otro lugar, pero no significa que no fueran escritos de personas judías que tenían este respeto, este amor y este cuidado con sus palabras. ¿Ya? Voy a avanzar para no... Ay, ahí. El testimonio de Cristo respecto al canon del Antiguo Testamento en el Concilio de Jamnia, ¿verdad? Era una entidad enseñadora de rabinos que reconocía los libros del Antiguo Testamento como inspirados. ¿Cómo hicieron los padres de la iglesia para saber qué libro canónico y qué libro no? ¿Es autoritativo? ¿Es auténtico? Esas eran las preguntas. ¿Es de carácter espiritual suficiente? ¿Es dinámico? ¿Fue recibido, reunido, leído y usado? Eran las preguntas que se tenían que hacer para lograr integrar este libro al canon. Canon es el conjunto de libros inspirados por Dios. Los requisitos para el canon. El autor del libro debía ser profeta,
obviamente. Debía ser un hombre de Dios, en el caso del Nuevo Testamento. Debía ser apóstol, un discípulo directo de este, o uno que hubiera andado con Jesús. No él se le iba a preguntar a cualquiera. No cualquier escrito podía entrar al canon. Tenía que ser alguien que pudiera comprobar que él había visto o que le habían contado. Ustedes saben que el libro de Marcos, Marcos fue un investigador. Marcos averiguó, Marcos habló con la mamá, Marcos habló con Pedro, Marcos habló con Juan. Marcos buscó la mejor forma de lograr obtener la información verídica de personas que estuvieron con Jesús. El contenido del libro debía guardar la unidad con todos los escritos, manteniendo ¿qué? La ética y la moral de la palabra. Gracias, Señor, por estos hombres. Bueno, el Espíritu Santo trabajando en esto. La aceptación del libro debía ser aceptado por todas. Toda la comunidad tenía que estar de acuerdo con el contenido del libro. El canon del Antiguo Testamento se formó por la necesidad de tener un solo libro en función de la disegración del pueblo judío por todo lo que ellos pasaban, por producto de todas las invasiones. Y en el tiempo de Jesucristo ya se había reconocido en forma completa, estaba totalmente reconocido. El canon del Antiguo Testamento es la ley de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Y termina con Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Luego una hoja en blanco, 400 años de silencio, sin profecía para Israel. Y ya en Mateo nace Jesús, el Mesías. El Antiguo Testamento estaba de distintas formas. Tanaj, la Biblia hebrea, la Septuaginta, ¿se acuerda la Septuaginta? La Biblia griega, la traducción, y la Vulgata, la Biblia en latín. La Vulgata se usaba en el tiempo del papado. Ellos leían la Biblia en latín. ¿Quién la entendía? Ellos nomás. Y eso. ¿Ya? El canon del Nuevo Testamento, ¿cuáles eran las razones para las que podía ingresar? Era la influencia de las iglesias orientales, existían líderes que desarrollaron su propio canon, y la determinación de Diocleciano de destruir la escritura inspirada por Dios. Entonces, todas estas situaciones formó que el canon está formado por 27 libros que fueron escritos durante el ministerio apostólico entre la fundación de la iglesia, porque el canon comenzó, la iglesia, la Biblia comenzó a tener mucha persecución. La formación del canon del Nuevo Testamento fue en el periodo de los apóstoles, en el periodo posapostólico, y los concilios de la iglesia en el 393, en el concilio de Hipona. Bueno, cuando yo estudié en el seminario me tuve que aprender esto de memoria, pero ya no me acuerdo. Y aquí están las 5 categorías del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a avanzar más rápido, quiero mostrarles unos videos antes de que terminemos. La autoridad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos, ¿por qué tenía que ser tan celoso los escritos de la época y contra quiénes tenían que defenderse? ¿Por qué era tan importante el canon? ¿Por qué tenían que haber concilios? ¿Por qué tenía que ser aprobados por todos? ¿Por qué tenía que mantenerse la fidelidad, la ética, la moral, la espiritualidad de estos escritos? ¿Por qué el canon era tan importante para poder ordenar estos libros y que no fueran alterados? Porque se levantaron sectas en contra de la Biblia, ¿verdad? Escritos que eran por comunidades también, donde ellos comenzaron a levantarse, incluso algunos dentro de la iglesia. Imagínense. Entonces, desde muy temprano en la vida de la iglesia, ya existían originales y copias de las cartas de Pablo y de los evangelios en el Nuevo Testamento. Y a esto se le fueron añadiendo los escritos de Juan, de Santiago, de Judas, pero todos 100% comprobables. Y fueron llegando al canon y siendo autorizados porque eran comprobables. No eran escritos por una comunidad, no eran escritos por cualquiera, no eran fantasiosos, no eran inventados, no era historia, era espiritual. Era con un motivo. Entonces, yo les voy a invitar a ver el último video para que podamos comprender que una de las primeras sectas que comenzaron a invadir, ya incluso desde la iglesia, fue el gnosticismo. Las sectas del primer siglo, aquí habla de varias, pero para que ustedes entiendan por qué el canon tenía que ser tan celoso, por qué el canon tenía que mantenerse tan unido, por qué el canon tenía que ser tan restringido, por qué estos hombres, inspirados por Dios, no me cabe duda que el Espíritu Santo les dio la inteligencia de poder mantener estos libros en este orden y no ser alterados.
porque lo que se venía a la iglesia y a la Biblia era tremendo. Vamos a ver este último video por la hora, ¿ya? Son cestas del primer siglo, pero ustedes la van a relacionar mucho con las que existen hasta hoy día, porque estas cestas fueron evolucionando. Pero antes de eso, quiero saber si hay alguna pregunta. Creo que he hablado mucho. Ya está calor. ¿Hay alguna duda? ¿Quisieran saber algo, preguntar algo, que yo investigara algo más, que ustedes quisieran saber? ¿Alguien alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? Hemos hablado harto. ¿O quedó claro? ¿O no quedó nada claro? A veces no queda nada claro ahora. Es harta información, pero no es necesario aprenderse los tiempos o los años en que fueron o los concilios. Pero quiero que ustedes sepan que estos concilios eran tremendamente cansadores, porque seguramente había hombres que decían, no, yo no estoy de acuerdo con este escrito, no, yo creo que esto tiene de más, no, yo creo que este tiene de menos, no, sáquele esto no es espiritual, uy, esto no está bien redactado. Era algo tremendo, para que usted logre tener una Biblia hoy día 100% comprobable, que nadie puede venir a decir que es mentirosa, ni tampoco se contradice. Eso es lo importante de esta historia, de saber de los cánones, de saber que nuestro canon, el Concilio, ¿verdad?, de Amnia, como lo habíamos visto, y todo lo que sucedió para poder aprobarlo, tiene que ver con estos hombres que se dedicaron a esto. Los 70, la Septuaginta, luego vienen todos los padres de la iglesia que lucharon manteniendo la ética y la moral de nuestros cánones que hoy día tenemos en nuestras manos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces las sectas del primer siglo. Luego me voy a saltar unos escritos para que veamos el gnosticismo específicamente. Porque el arrianismo, que yo lo voy a traer ya la próxima semana, es la que deriva a los testigos de Jehová, que era una secta de este siglo. Gnosticismo y arrianismo, escúcheme, el arrianismo es la creencia hasta el día de hoy de los testigos de Jehová. Recuerde que los testigos de Jehová niegan al Espíritu Santo, niegan a Jesús también, ¿verdad? Y viene desde esta época, del primer siglo, y ha ido evolucionando, y siguen todavía hasta el día de hoy engañando gente, haciéndola sufrir, porque la gente sufre por querer irse con Dios, tratando de convertir a gente, y a usted lo dejan ahí con la cabeza muy, muy loca tratando de convertirlo. Entonces vamos a ver las sectas del primer siglo. Tome atención y tome nota también. ¿Cuáles son las principales herejías cristológicas? La doctrina de las dos naturalezas de Cristo es tan amplia que ambas han sido creídas desde los primeros días de la historia de la Iglesia. Pero la relación exacta entre su deidad y humanidad fue cuestión de mucho debate. Surgieron varias perspectivas inadecuadas de la persona de Cristo que al final de cuentas fueron rechazadas como heréticas. Hay tres de ellas que merecen nuestra atención. La primera es el apolinarismo, que afirmaba que Cristo tenía un cuerpo humano, pero no un espíritu verdaderamente humano. El problema del apolinarismo es que niega la humanidad genuina de Cristo. Cristo tiene que ser verdadera y completamente hombre para poder salvarnos. Otra herejía es el nestorianismo, que dividía a Cristo en dos personas, una persona divina y otra humana. El problema del nestorianismo es que niega la encarnación real de Cristo. En ninguna parte de las Escrituras tenemos ninguna indicación de que la naturaleza humana de Cristo es una persona independiente con la capacidad de decidir algo contrario a su naturaleza divina. Siempre vemos una imagen coherente de una sola persona actuando en unidad y como un todo. La tercera y última herejía cristológica es el eutiquianismo, que sostenía que solamente había una naturaleza en Cristo. Esta postura enseñaba que la naturaleza humana de Cristo fue tomada y absorbida por su naturaleza divina, de modo que ambas cambiaron de alguna forma y surgió una tercera clase de naturaleza. El problema del eutiquianismo es que niega tanto la divinidad como la humanidad de Cristo. Y si esto es así, entonces Cristo no pudo representarnos de verdad como hombre, ni tampoco pudo ser de verdad Dios para salvarnos. Cristo tiene dos naturalezas en una persona. Él es ahora y para siempre Dios hombre. Solo así podemos mantener la deidad de Cristo sin menoscabo y su humanidad sin exaltación. Perfecto. Me encanta este video porque es cortito, pero es perfecto.
tres tipos de herejías que tienen 100% la relación entre que Dios no era 100% hombre o no era 100% Dios en el caso de Jesús, que Jesús no podía ser 100% Dios si era hombre, pero tampoco podía ser por cierto hombre si era divino. Y estas sectas se levantan bajo estas herejías para confundir y para crear también sus escritos y para invadir la iglesia, entraban a la iglesia. Y voy a terminar con este, que es el gnosticismo. Escuche, gnosticismo, para que usted lo tenga en cuenta, que fue uno que estuvo incluso en medio de la iglesia y que todavía está camuflado, pero sí. El gnosticismo es una doctrina basada en la filosofía y la religión que mezcla las creencias cristianas y judaicas con elementos de las tradiciones religiosas de Oriente, al tiempo que comparte postulados esenciales del pensamiento filosófico de Platón. En su etapa inicial, el gnosticismo se dividió en gnosticismo pagano y cristiano. Los gnósticos cristianos tuvieron una fuerte presencia en los primeros siglos de la Iglesia, llegando incluso a gozar de cierto prestigio. No obstante, se convirtieron en una rama heterodoxa del cristianismo primitivo que luego pasó a ser considerada hereje por la propia Iglesia y posteriormente condenada. El propósito fundamental de los gnósticos es acceder, mediante la mística y la intuición, al misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello deberá alcanzar el conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino, superior incluso a la fe, por medio de una revelación y sobre uno mismo, y obtenerlo significa la redención en sí misma. El máximo conocimiento que puede ser adquirido es sobre uno mismo, del ser verdadero. Para el gnosticismo, esto es lo que haría que los seres humanos se acerquen más a Dios. Otro elemento gnóstico es el dualismo, pues se concibe a Dios y al mundo como dos entes opuestos. Dios está asociado a lo trascendental, es verdadero y salvador, y de él han emanado todas las cosas que contienen su esencia última. El mundo está ligado a lo material, falso y antidivino, y ha sido creado por el demiurgo. El bien está asociado con el espíritu, por lo que el ascenso divino de las almas mediante la gnosis es fundamental, mientras que la materia es el principio del mal. Otro punto del gnosticismo es que para explicar su filosofía recurre a relatos mitológicos, una forma accesible de comprender qué es el yo, de dónde viene y a dónde va, y cómo el alma puede volver al mundo espiritual y liberarse del mal de lo material. El gnosticismo moderno, por su parte, reaparece en el siglo XIX en Europa, principalmente en Francia, a raíz de la publicación de una serie de estudios referentes al estudio de textos gnósticos. No obstante, su popularización masiva ocurrió en el siglo XX y desde entonces ha desembocado en un conjunto de movimientos de carácter espiritual con tinte esotérico, que retomó parte de los antiguos preceptos del gnosticismo y los adaptó a los nuevos tiempos, dando lugar al neognosticismo. Entonces, es importante entender que el gnosticismo viene y tiene relación con el ser humano en sí, ser salvos en sí mismos de acuerdo a los conocimientos que tienen. Mire qué tremendo. Y fueron personas, si usted lo escuchó bien, que llegaron a relacionarse de manera importante en la iglesia cristiana de la época. Entonces, el gnosticismo afirma que poseer un elevado conocimiento, un verdadero superior, da a sentirse superior y da a conocer que se puede salvar uno por sí mismo, no necesariamente a través de Jesús. Viene de la palabra griega, gnosticismo significa conocer. Los gnósticos sostienen poseer un conocimiento superior adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico, superior de la existencia, esto todo filosófico. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todas las demás, por su conocimiento más elevado y con profundo, ellos aseguran tener un profundo conocimiento de Dios, herejes totalmente. Entonces, entre el cristianismo y el gnosticismo, uno solo tiene que comparar la enseñanza de las principales doctrinas de la fe. El gnosticismo enseña que la salvación se gana a través de la adquisición de conocimiento, y nosotros sabemos que la fe se gana solamente, y la salvación se gana por la fe en Jesucristo. Jesús no dijo nada acerca de la salvación a través del conocimiento, jamás. Mire lo que dice Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto, no de vosotros, es obra de Dios, para que nadie se gloríe. Oh, o sea, es más que claro la secta que puede llegar a ser.
El cristianismo afirma que hay una fuente de verdad y la única fuente de verdad y de conocimiento es la Biblia, a diferencia del gnosticismo. Entonces, el gnosticismo se basa en un enfoque místico, interno, filosófico, hacia adentro, ¿verdad? Es algo muy viejo. Ellos regresan al jardín del Edén, donde Satanás cuestionó las palabras que habló y convenció a Adán y Eva en una mentira. El gnosticismo hoy día hace la misma cosa y sigue hasta el día de hoy a través de la filosofía humana y de muchos levantamientos de iglesias cristianas herejes que hablan solo del conocimiento bíblico y del acercamiento a Dios a través del conocimiento. Hay que tener conocimiento, sí, pero no me salva el conocimiento. Yo puedo ser una excelente teóloga, puedo saber muchísimo de la Biblia, puedo conocerme los libros de tapa a tapa, pero eso no me da seguridad de ser salva. Lo que me da seguridad de ser salva es mi fe en Jesucristo como mi único Salvador y Redentor. El gnosticismo de la época que tiene que ver con todo este oculto, con toda esta verdad superior, con todo este conocerse a sí mismo, ¿verdad? Son estas doctrinas que a la larga terminan confundiendo a la iglesia y hacen ver primero que, como el dualismo, hablan sobre el cuerpo y el espíritu y la materia. Entonces, el gnosticismo asegura que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Y como resultado de esto, el gnosticismo creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande que usted haga en el cuerpo, no tiene sentido porque la vida real existe solamente en la parte espiritual, ¿verdad? Después vamos a ver otras sectas que hablan al revés. Entonces, acá habla de que el cuerpo haga lo que quiera. El gnosticismo dice que se reviente el cuerpo en lo que quiera, porque al fin y al cabo el que se salva es el alma. O sea, ahí están haciendo para atrás también lo tripartito que somos, cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Y luego hay otras sectas que hablan sobre que el espíritu es bueno, ¿verdad? Y el cuerpo es malo, entonces comienza también estos castigos que la gente empezaba a hacer como Lutero, que se castigaban el cuerpo porque el espíritu necesitaba esta santificación a través del castigo. Todo esto nace de las sectas. Entre ellas también el gnosticismo, el eutiquianismo también que estaba hablando el video. ¿Alguna duda? Porque ya, no, ya llegamos a la hora. ¿Alguna duda, hermanos, de todo esto que se entregó la semana pasada y antepasada? Hice un pequeño resumen. Luego solamente vamos a ver el arrianismo y vamos a comenzar. Pía, hermana Pía, levantó la mano. La escucho. La escucho y la escucho. Gavita también levantó la mano. ¿Ya la escucho? Hablen, saquen micrófono. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, escucho. Ah, ya. Pastora, bueno, yo llegué tarde, disculpe que estaba en modo mamá, entonces me atrasé. Ya, ok. Pero después voy a ver la clase completa para poder hacer la prueba. Oiga, Exacto. estaba escuchando el término, lo que estaba hablando respecto al gnosticismo, y ¿por qué me suena, tiene alguna relación con el término agnóstico o es algo totalmente distinto? Porque según mi ignorancia, yo tengo entendido que los agnósticos son aquellos que no creen, no tienen religiones, no creen en Claro, religiones. no. Pero ¿esto Esto es tiene alguna derivación? ¿Tiene algo que no. ver? No, esta es la secta del primer siglo. Esta es la doctrina del primer siglo de la iglesia, que mezcla las creencias judaicas con las orientales y tiene directamente que ver con toda esta importancia del conocimiento humano. El Ya. gnóstico que nosotros vemos ahora, la traducción, digamos, que vemos hoy día de nuestro diccionario, tiene que ver con que se abstrae de creencias, ¿verdad? Yo soy gnóstico, Ya, no creo en nada, no. Este es el claro. gnosticismo, es una secta del primer siglo, ¿cierto? Que habla sobre que ellos logran la salvación porque este gnosticismo estaba dentro de la iglesia. Mm. Eran muy bien considerados porque eran muy filósofos, eran hombres muy cultos. Estamos hablando de hombres con mucho conocimiento. Pero Pero igual ellos conocimiento, tenían, perdón, sí, pero igual ellos tenían como una mezcla como de religiones, como que mezclaban como temas como de todo un poco. más que mezclar religiones, ellos creían en el conocimiento propio. En el fondo eran salvos por sí mismos. Mientras yo más conocimiento tenga filosófico en el ser humano, más Ujú. logro la salvación. Y en esto cuestionaban también a Dios, a Jesús en este caso. También esto Es- cuestionaban la carne, lo divino y lo santo de Jesús. perfecto, ya, ya, pastora. Oiga, consulta, la clase va a quedar arriba como para verla del principio. Se va a quedar Ya, arriba, ¿ya? Ahí ya. igual los videos también ahí va, eso lo vamos a mandar porque son videos importantes que son más que nada conocimiento, ¿ya?
para que puedan ahí mantener una línea y puedan conocer, a lo mejor no van a interiorizarse en los temas, pero ya, uy, yo en algún momento escuché lo que era un canon, sí, me recuerdo de la Septuaginta, ya entiendo lo que es ortodoxo, ya, para que sean cristianos Viste, súper educados. entretenido. A mí me gusta que sean cristianos educados, no me gusta cristiano ignorante, porque cristiano ignorante porque no lee la Biblia. Pero como también Eso. tenemos que aprender historia y todo esto, el cristiano, además de leer la Biblia, es un cristiano como que nos digan como a Pedro. Estos hombres se nota que andan con Jesús porque hablan bien, conocen de quién están hablando, ¿cierto? Eso es lo importante. Pero muy bien, Eso, hermano, ya. Gracias, muy buena pastora. relación. Perfecto. ¿Alguien más? Yo, pastora, Sí, sí, sí. Quería hacerle una pregunta, pero ya la respondió porque le dijo que era como dentro de las creencias de budismo y esas cosas así. De hecho, Dentro mire, de, mira, dígame, no, les quiero decir que para el gnosticismo, la palabra dimurgo era lo que ellos llamaban Dios. Ellos como que inventaron este nombre especial, que era como un sustantivo común, pero era como un artesano, que era como un productor, pero también un creador. En el fondo ellos rebajaban a Jesús por tanto conocimiento que ellos tenían, creían tener de Dios, así de herejes. O sea, ustedes saben que la teología, que estudio de Dios, nunca va a terminar de conocer a Dios. Son pincelazos que Dios nos permite conocer. ¿Ya? Dígame, usted tenía otra pregunta. no, era eso Ya. en realidad. Ya, entonces el gnosticismo es algo que nosotros tenemos que aprender a conocer y a reconocer porque aún sigue la iglesia hablando de ahora de la filosofía humana, de cómo el hombre cree ser salvo en sí mismo, de cómo el hombre busca la forma de buscar el porqué a todo. La filosofía viene del porqué de todo. Por lo tanto, al no tener un porqué de ciertas situaciones humanas y creativas que Dios tuvo, el hombre busca sus propias respuestas humanamente hablando que por supuesto son erradas. ¿Ya? La gnosis es importante si la vemos como algo que es un pensamiento, que es algo que nosotros debemos comprender para esta meditación, este entendimiento. Pero en este caso, el gnosticismo no fue llevado bajo un pensamiento buscando la verdad divina, sino bajo un pensamiento buscando la respuesta humana. Y ahí estuvo el error. Porque si ellos hubiesen sido muy estudiosos de la palabra y muy estudiosos en busca de la verdad, seguramente no serían llamados sectas de partida. Pero lamentablemente ellos buscaron estas respuestas en una respuesta humana, no una respuesta divina. ¿Ya? Esta es la respuesta de la secta de los primeros siglos. Los gnósticos creen en todo lo que es místico, en todo lo que es místico y secreto de la salvación. Ellos se mezclan bajo los orientales y bajo los griegos, ¿verdad? Los platónicos. Es una creencia que bien dualista, cree en el bien y el mal, materialista, reduce al cuerpo, reduce al alma, es complicada. Pero si nosotros la vemos hoy día, ellos también siguen siendo notables en la iglesia sin darnos cuenta, porque hoy día tenemos gente que sabe mucho de la Biblia, pero desconoce o no son convertidos, sino son buenos teólogos, buenas personas muy educadas. Y lo vemos en televisión, vemos hombres o mujeres que manipulan masas a través de una buena teología, de una buena oratoria, pero no tienen nada que ver con lo espiritual. ¿Y cómo yo logro saber eso? A ver si alguien me puede responder eso. Con el discernimiento, pastora. ¿Ya? ¿Qué más? Pastora tenía otra pregunta. Ahora sí, con conocimiento. También. Pastora, Ya. dentro de esas creencias están como la gente que como que hace yoga o va a terapia así como de constelación y cosas así. Sí, justamente. El gnosticismo tiene esto de la mística, de creer en de lo natural, de lo que el hombre percibe y concibe para sí mismo beneficioso, y que todo viene de lo externo y del conocimiento de lo externo. Mira, para el gnosticismo, el sistema gnóstico, Jesús no se encarnó en un cuerpo humano. Mire, predicaba el concepto conocido como docetismo o apariencia, es decir, Jesús era una aparición humana para comunicarse con la humanidad. O sea, no era 100% Dios ni 100% hombre. Por lo tanto, para ellos Jesús no era tan importante como lo tenemos nosotros hoy a través del Espíritu Santo. Para ellos,
todo tenía que ver incluso con lo externo que pudiera provocar en ellos algo místico, algo que los sacara de su entorno, tal vez incluso un poquito racional, ¿verdad? De todo lo que hoy día podemos ver a través de Buda, ¿cierto? De todo este sistema donde usted se tiene que relajar la mente. Por eso hay que tener cuidado con eso. Cada vez que a usted le digan, ponga su mente en blanco, usted diga que no. Cuando usted pone su mente en Ahora, blanco, se queda expuesto a cualquier cosa. A cualquier ahora, cosa. Dígame, ¿sí? nada, que sea, ¿cómo podemos comprobar? Aquí estamos estudiando que en el Antiguo Testamento se veían unos cánones según los escritos y las comparaciones. Ya en el Nuevo Testamento tenemos la comparación con Jesús. Cualquier cosa Correcto. que no haga referencia a Jesús ya lo deja fuera. Exactamente. Eso. Cualquier cosa que niegue la deidad, escúchenme bien, la deidad, 100% Dios y 100% hombre, cualquiera que negara alguna o alterara alguna de este conjunto misericordioso y eterno que era Jesús en 100% de 100% hombre, es hereje. Y ellos tenían el arrianismo, el dualismo, el eutiquinismo y todo lo que vimos anteriormente. Muchas sectas levantadas una tras otra. Por eso Juan, el libro de Juan, no está entre los sinópticos. De luego vamos a entender lo que es sinóptico. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan es más teólogo. Venía como a defender la deidad y la humanidad de Cristo. ¿Ya? Por eso es muy importante que nosotros hoy día tengamos ese cuidado, porque seguramente hasta el día de hoy, de forma, por supuesto, más evolucionada, pero sigue siendo la misma herejía, tenemos incluso gnósticos en nuestra iglesia, sin hablar del gnosticismo como alguien que no cree en nada, sino que como alguien que cree mucho en sí mismo, en esa filosofía humana, yo por mí mismo, y dejándole la autoridad real a la palabra de Dios y a Dios. Porque el entendimiento del ser humano, dice la palabra, que nosotros debemos ser sabios y vamos a obtener sabiduría siendo temerosos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y comienza también con la lectura de su palabra, que es la que nos redime, que es la que nos ayuda a vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero en un conocimiento que nos ayuda ¿a qué? A redimirnos, ¿verdad? Una lectura que nos lleve a ver nuestros errores, a ser mejores, no a querer ser mejores que otros. Ese es el punto. No a sentirme más que el otro porque sé un poco más de la palabra, porque saber un poco más de la palabra, si no tengo la fe suficiente en Cristo, no me hace salvo. Me hace solo un hombre o una mujer con una buena teología. Amén. ¿Alguien más quiere preguntar? Vamos a ver después la Yo, Belén. hola pastora, no Pastora, me sale la cosita para levantar la mano. Sí, amor, no hay problema. Yo estoy hablando de la Natalia, que quería agregar algo que me pasa, ¿Ya? quería compartirlo, Sí, sí. que me pasa con mi mamá. Me pasa con mi mamá Cuénteme. que yo en la escuela dominical la otra vez conté que iba a ir al sur y mi mamá está con estas cosas de los mapuches y no sé qué. Sí. Entonces, yo le hablo de lo que voy aprendiendo porque estoy leyendo harto la Biblia y estoy bien sumergida, así que es bien bonito. Y, por ejemplo, me pasa que ella me dice que ella cree en Dios, que cree en Jesús, pero también pone toda la fe como en la hierbita que le dice la mache que ponga en la puerta, y claro, me impacta con el tema de que estamos hablando ahora, no sé, por ejemplo, la mache que le pasó una agüita para que se bañe y que con eso siente que con eso ya está como mejor y como que quería compartirlo, que es como bien impactante que eso pasa como ahora, a pesar de que se te hace mucho, mucho tiempo, que Sí. no sé, justo me toca que lo estoy viendo como bien directo. Correcto. Justamente eso es importante entenderlo. Las sectas, en fin, las que se crearon en ese tiempo, que hasta el día de hoy se mantienen, también van relacionadas con las culturas. En el caso de la gente que tiene que ver, ¿verdad?, con una cultura nativa de algún pueblo, de algún país, ¿cierto? Se levantan estas sectas, ¿cierto? Se levantan estas culturas, se levantan estas creencias, que es muy difícil erradicar de una persona por las situaciones que viven, porque han crecido con eso. Yo creo que muchos de nosotros todavía, que yo siempre les enseño, tenemos ciertas, ¿cómo se llama eso? Que somos un poquito supersticiosos, ¿verdad? Y nos cuesta mantener la fe solamente en lo que creemos, sino más bien en lo que hacemos o en lo que vemos. Nos cuesta mucho. Es decir, me recuerdo de mí, tres besos al pan, porque el pan es el cuerpo de Dios. Y si no lo haces,
Eres un sacrilegio porque estás botando el cuerpo de Dios. Entonces era algo que además te temorizaba. La única forma que yo pueda romper con todo esto es con la fe y mantener esa fe, como decía Lutero, solo en Cristo. Solo fe, solo palabra, solo creer en Jesucristo como el único Salvador. Y para eso es un proceso de evangelismo, es un proceso de poder trabajar en esta cultura de años en mí para poder llevar a cabo una fe genuina en el único. No es fácil. Mire, yo creo que para muchos de nuestra gente antigua, pasar debajo de una escalera era imposible, cristiano o no, porque pasar debajo de una escalera era que algo malo iba a suceder. Y abrimos puerta al enemigo, ¿para qué? Para que el enemigo trabaje en la mente y suceda algo. Porque la fe hace que sucedan las cosas. Es que hoy día me va a ir mal porque pasé debajo de la escalera. Me levanté con el pie izquierdo. No me puse la cintita roja. Hay gente que todavía usa ciertos amuletos, siendo cristianos. Por eso es tan importante la enseñanza. Yo descanso en Él. Él tiene todo el control. La enseñanza bíblica la obtengo a través de esto, de discipulado. La tengo a través de la lectura de la palabra. Las tengo a través de conocer estas sectas que vamos a estudiar un poquito, algunas más nomás, para que nosotros veamos cómo se fueron derivando en el tiempo. Y a la larga provocaron que las culturas de muchos países tuvieran, por sobre muchas otras cosas, ¿verdad? Muchas situaciones que terminaban encarcelando al hombre, porque hay gente que tiene que salir con una hoja de laurel, con una... Yo veo estos hombres que salen a veces, bueno, ya no, pero que no tengo tiempo ahora, pero cuando salían ahí los matinales, que pónganse la cintita roja, que la hoja de laurel, que cuidado con esa planta que no se seque, que no que póngase una ropa al revés, que, ¡ay, Dios mío, qué cansador! Cuando si yo me levanto en la mañana y le digo, hoy este día te pertenece. Y si muero, como dice Pablo, para mí el morir es vivir. Y si vivo, que quiero vivir para agradarte. Y todo lo que me suceda está en tus manos. Y si es malo, que yo piense que es malo, aún es bueno porque es un propósito tuyo. Descansar en él es lo mejor que nos puede pasar. Y para eso, lo ideal es la enseñanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ya nos hemos atrasado bastante. Así que vamos ya sacar la grabación que Cristian está grabando. Y tráiganme todas las preguntas que quieran la próxima semana, ¿cierto? Para que podamos seguir en esto. ¿Les gustaron los videos? Díganme si sí o no, si no, no traigo más videos. Ya, genial. ¿Les gustaron? Sí, porque a veces a la gente no le gusta, ¿ya? Qué bueno, me encanta eso. Mi esposito les manda saludos.